Hola, Navidad, tiempo especial. Este es un tiempo de alegría, ¿cierto? Es un tiempo en el cual todas las culturas, de una u otra forma, celebran de manera especial este mes de diciembre. Las ciudades cambian sus vestiduras y comienzan a engalanarse de luces, comenzamos a adornar las casas, a poner los arbolitos, las decoraciones de Navidad, comenzamos a ver el rojo, el verde y ante todo el mood, la sensación comienza a cambiar. Hay alegría, hay mucha festividad, se comparte, se trata de reunir. Pues obviamente estamos viviendo tiempos diferentes, pero está ese deseo de estar con las personas amadas, las personas más queridas. El comercio sí que sabe aprovechar este concepto de la Navidad porque crean un ambiente especial para que uno se sienta comprometido a consumir, a gastar, a comprar y a dar muchos regalos. Navidad, regalos, luces, cambia la música, ¿cierto? Comenzamos a escuchar música alegre, música para bailar, música que habla acerca de esa Navidad alegre. Otros hablan de unas Navidades tristes, pero cambia todo y comenzamos a tener un momento especial, Navidad. Estamos en el tema de Navidad sin igual, pero es que cómo no, si hemos tenido un año sin igual, un 2020 que ha sido único, es un año que creo que vamos a recordar de una manera sumamente especial. Ha pasado de todo, ¿cierto? Y sin embargo, aquí estamos celebrando Navidad. A la luz de la palabra de Dios hay una historia que quisiera compartir con ustedes hoy. Y me encantaría que después de este mensaje, nunca más veamos a estos personajes de la misma manera, sino que podamos recordar lo que realmente la palabra de Dios está enseñando. Y quiero compartirles acerca de los Reyes Magos. Muchos recordamos o pensamos o los vemos en los pesebres como tres Reyes Magos. Pero miremos exactamente qué dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12, la historia dice así. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menos entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la historia de los Reyes Magos. Muchos lo conocen como los tres Reyes Magos. Lo que quisiera realmente contarles es a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es esta historia tan hermosa que Dios tiene para enseñarnos en una Navidad sin igual? El título de este mensaje es Una adoración sin igual, generosidad sin igual. El protagonista sigue siendo el regalo
maravilloso y grande que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesús, quien un día vino a la tierra y nació en un pesebre, nació en pañales. Pero cuando vemos la historia de los Reyes Magos, muchas veces nos quedamos solamente con el concepto comercial. Por eso, por favor, conéctense conmigo y me gustaría que miráramos 3 puntos sobresalientes que yo encuentro de esta historia y que quisiera compartirlo con ustedes. El primer punto es: movámonos en busca de la adoración. Miren, esta historia es bien interesante. Es una de las historias más contadas en la humanidad, pero también ha sido una historia bastante investigada. Muchas preguntas surgen. ¿Cuántos eran realmente? Porque la Biblia no dice exactamente cuántos eran. ¿De dónde venían? Ya se ha investigado y se ha encontrado que venían de Persia. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa eso de magos? ¿Era porque hacían trucos o algo? No. Magos es una palabra extranjera que significa científicos, científicos de Oriente. Por eso la palabra magos quiere decir ciencia, es personas que se dedican a la ciencia. Es decir, vamos entendiendo un poco que eran personas muy cultas, eran personas muy racionales, que podían y sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y aquí encontramos una historia de un grupo de personas que no simplemente vieron una estrella y salieron detrás de la estrella porque no sabían de qué se trataba, sino lo que podemos ver en el subtexto de esta historia es seguramente una cultura, una profesión, personas que se habían preparado toda su vida. Pero esto me genera una de las preguntas más grandes, es ¿por qué? ¿Qué fue lo que los movió a moverse desde su lugar, desde su tierra lejana, para venir hasta Jerusalén, hasta Belén, a ver al rey que había de nacer? Y aquí encontramos una conexión bien importante porque ellos venían de Persia. Persia venía con su historia desde los babilonios. Y recordemos, en un momento de la historia, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. Por lo tanto, allí había una persona que decidió no contaminar su corazón. Hablo de Daniel. Y Daniel, que fue una persona sobresaliente, muy inteligente y fue un gran líder de Babilonia, dejó seguramente muchos escritos. Y lo que se ha encontrado es que efectivamente ellos sí tenían conocimiento de lo que iba a pasar. Y desde el estudio de la astronomía, ellos sabían que en algún momento se iba a presentar una gran estrella que iba a anunciar la llegada del rey de los judíos. Esto lo conocían porque Daniel había dejado seguramente estos escritos. Es decir, no era casualidad. Y estas personas seguramente ya venían de varias generaciones estudiando y aprendiendo que en algún momento de la historia esto iba a pasar. Pero el punto que quiero que reflexionemos es que estos magos de Oriente, estos científicos, sabían que iba a llegar Jesús, pero no se quedaron solamente contemplando la estrella, contemplando la evidencia. Ellos decidieron moverse. ¿Saben? Un grupo de americanos para cambio de milenio decidieron hacer la travesía de los Reyes Magos y hicieron la prueba y se demoraron cerca de 84 días entre la preparación y el viaje para llegar desde Persia hasta Jerusalén, hasta Belén. Recorrieron más de 1.600 kilómetros. Imaginémonos, en esa época, moverse 1.600 kilómetros, más de 84 días, seguramente pasando valles, pasando ríos, montañas, desiertos, hambre, sed, en fin, todo eso con tal de ver a Jesús. No se quedaron solamente viendo la estrella, sino que se movieron para encontrarse con Jesús. Cuando vuelvas a ver a la representación de los Reyes Magos, mira a las personas que cuando supieron que Jesús llegó a este mundo, movieron toda una distancia para irse a encontrar con Jesús. Hoy en día, muchas veces, tú y yo nos quedamos solamente contemplando la estrella, contemplando a Jesús. Tenemos la evidencia, sabemos que es real, pero lo vemos allá a lo lejos y no nos movemos. Da miedo movernos a encontrarnos con Jesús. Por eso una Navidad sin igual, para tener una adoración sin igual, necesitamos movernos para encontrarnos con Jesús. La palabra de Dios dice en Juan
8:12, Jesús mismo dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, el que me sigue. Para seguir a Jesús necesitamos movernos. Para encontrarnos con Jesús necesitamos movernos. Recordemos esta ilustración de los Reyes Magos. Ellos se movieron una gran distancia. ¿Qué estamos haciendo tú y yo hoy en día? ¿Nos estamos quedando quietos contemplando simplemente la luz o estamos moviéndonos a encontrarnos con Jesús, a caminar con Jesús? Este ha sido un año particular, como decía al principio, un año con pandemia, encerrados. Tuvimos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. No pudimos volver a congregarnos, a estar todos juntos en un mismo lugar. No pudimos volver a los abrazos calurosos, entusiastas. Y probablemente muchos han tenido que sufrir y padecer esta enfermedad o han tenido que sufrir otras enfermedades. Algunos, a razón del COVID, perdieron sus trabajos, perdieron sus empleos y se vino una situación financiera difícil. Y para colmo, hace poco pasó un huracán por San Andrés y Providencia, cosas que nunca pasaban. Miren, conozco estas islas porque he estado trabajando y resulta que no existe evidencia histórica desde más de 80, 90 años que se lleva registro de que haya pasado un huracán por San Andrés y Providencia. Solamente llegaban tormentas tropicales, muy fuertes, pero eran tormentas tropicales. Y justo en el 2020 pasa un huracán. Es decir, hay momentos difíciles. ¿A dónde estamos mirando tú y yo? ¿Estamos mirando a Jesús? ¿Nos quedamos solamente en la contemplación o nos estamos moviendo? Una Navidad sin igual, una adoración sin igual implica movernos a donde está Jesús. Pero el texto no se queda allí. Hace poco estábamos con Emma viendo una película, mi hija, y una película de Navidad malísima, pero muy mala. No se la voy a decir para que no la tengan que buscar a ver. Encontramos que el nudo de la película nunca llegaba, ya casi acabándose llegó lo más obvio y nos quedaron debiendo el nudo. Pero en esta historia el nudo se presenta en el tercer versículo. Y miren lo que dice y lo que narra el texto. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos, escuchen bien, todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos respondieron, en Belén de Judea, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Me voy a saltar al versículo 7. Dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para yo ir también y adorarlo. El punto que quisiera resaltar en este nudo que encontramos en esta historia es que sigamos sin importar los obstáculos. Sigamos sin importar los obstáculos hasta encontrarnos con Jesús. En la vida se van a presentar obstáculos. Este año ha sido un año de obstáculos. Para los sabios de Oriente, imagínense, vienen de una travesía de 1,600 kilómetros, pasando todo lo que habían pasado y de repente ya sedientos, hambrientos seguramente, llegan. Y aquí la historia narra de una manera lindísima. Miren lo que pasa. Llegan estos extranjeros, seguramente pomposos. No creo que hayan sido pocos, porque se turbó Herodes, pero se turbó toda Jerusalén. Es decir, 3 personas no iban a generar ese impacto, pero seguramente fueron muchos los que llegaron en esa caravana. Por eso todo el pueblo se turbó. Pero imagínense la cara de Herodes, el rey, que llega y unas personas le preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Este señor le tuvo que haber hecho, ¡puf! Su cabeza tuvo que haber explotado. Pero miren, la diplomacia los recibió, los acomodó. Muchas veces cuando leemos estos textos de un versículo a otro pasa solamente un segundo, pero leamos con detenimiento, miren lo que pasa. Él primero los escucha, se asusta y luego convoca de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley.
Es que no es como hoy en día que uno coge el celular y llama, Guaco, que tengo una pregunta, me preocupa, vinieron aquí unos tipos a decirme. No, imagínense esta escena, tuvieron que haber llegado, él tuvo que haberlos acomodado y seguramente mandó mensajeros a Israel a buscar a todos los maestros de la ley, a los eruditos, para que le dieran respuesta, porque estaba en ese momento poniendo amenaza a su reinado. No era cualquier cosa. Por eso el hombre se turbó. Y todo Jerusalén también. Imagínense, esta gente viene aquí buscando un rey. Y entonces, ¿este quién es? ¿Sí entendemos lo que está pasando allí? Pero el punto interesante es cuando Herodes se acerca a ellos en secreto, como dice el texto en el versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, váyanse, infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de una travesía tan larga, buscando encontrarse con Jesús, llegaron a un punto, con una situación, con un dilema, y escucharon voces que le hablaron al oído, que le susurraron al oído a estos magos. Muchas veces, tú y yo, en medio de una situación, cuando estamos buscando a Jesús, queriendo encontrarnos con Él, también escuchamos voces. Herodes era un personaje. Él sabía lo que estaba pasando y con mucha astucia trató de embolatarlos. Y miren con la sutileza que les dice, vengan, vayan, averigüen sobre ese niño y luego vienen y me cuentan para yo ir a adorarlo. Todos sabemos lo que pasa más adelante con la historia de Herodes, que no era ninguna perita en dulce. Escuchamos voces que a veces nos distraen y nos llevan a otro lugar, nos llevan a distraernos, nos llevan a apartarnos del camino en el cual nos dirigimos para encontrarnos con Jesús. Por eso quisiera que meditáramos que los obstáculos no pueden detenernos en nuestro camino para encontrarnos con Jesús, a pesar de las voces que escuchamos. Muchas veces son voces que engañan, muchas veces son voces que distraen y que no nos permiten encontrarnos con Jesús. Para una adoración sin igual, necesitamos superar los obstáculos, superar esas vocecitas que a veces escuchamos. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué voces estamos escuchando? Tercer punto que quisiera resaltar. Adoremos y entreguemos lo mejor. Miren, aquí viene la parte de los regalos. Por eso les decía, cuando vemos la historia de los Reyes Magos o de los 3 Reyes Magos como se conocen, esta es la parte con la que muchos se quedan, la de los regalos. Entregar lo mejor. Una Navidad sin igual es una generosidad sin igual. Pero miremos el por qué. Y aquí hay algo que quisiera resaltar uniendo toda esta historia que viene desde el nudo. Miren lo que dice el versículo 9. Después de oír al rey, siguieron su camino. Ellos oyeron, pero no escucharon. Es decir, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Esta es la parte de los regalos. Pero miremos con detenimiento lo que está pasando aquí. Primero, ellos escucharon. Claro, tenían que oír. Probablemente había algún traductor o alguno conocía seguramente la lengua, el arameo, en el cual les estaba hablando Herodes. Pero lo que me llama la atención es que ellos siguen su camino, superan este obstáculo, como lo habíamos dicho en el punto anterior. Pero vieron levantarse la estrella, o sea, como si la estrella hubiese estado allá apagada y de repente vuelve a levantarse la estrella, que comienza a guiarlos y se detiene donde está el niño. Y esta frase en este versículo me llama mucho la atención. Mire, dice en el versículo 10, al ver la estrella, se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría, llenarse de alegría. Es que esta expresión
Me encanta, porque eso muchas veces es lo que pasa en Navidad. Hay personas que se llenan de alegría en Navidad, hay personas que les encanta la Navidad. ¿Y saben algo? Deberíamos hacerlo todos, porque tiene mucho sentido celebrar el momento en el cual recibimos ese regalo tan grande como lo es Jesús. Miren, el punto que quisiera llegar es este: llenarse de alegría. Recuerdo el día de mi matrimonio, me dolían los cachetes de tanto reír, posando para las fotos, pero realmente ese día yo estaba lleno de alegría. Cuando nacieron mis hijos, fueron días en los cuales yo estuve lleno de alegría. Hace poco mi hijo presentó la monografía y cuando terminó los profesores lo aplaudieron, le felicitaron y sacó 6 sobre 6 y estaba feliz. Eso me llenó de alegría. Pero nada en esta vida me ha llenado tanto de alegría como aquel 1 de octubre de 1988 cuando conocí a Jesús. Porque conocer a Jesús llena la vida de alegría. Por eso, estos magos de Oriente, luego de esa travesía, al ver la estrella, al ver el lugar donde llegó, al encontrar allí a Jesús con su mamá en pañales, esta es la escena que todo el mundo ha plasmado y tiene allí como contemplada, y es la que se ha puesto en el pesebre. Pero si entendemos lo que está pasando, todo ese trasfondo que viene de estos magos de Oriente, todo ese recorrido, toda una vida estudiando, se llenan de alegría porque se pueden encontrar con Jesús. Miren, nosotros caminamos esta vida. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando vemos ese lugar donde Él está, allí donde Él se deja encontrar, para ellos fue una estrella que los llevó hasta un lugar físico. Para nosotros es poder acercarnos a Jesús, creerle a Él, confiar en Él. Es entonces cuando nuestra vida se llena de alegría porque tiene propósito, porque tenemos la esperanza de una vida abundante, de una vida llena de luz, de una vida con propósito. Eso es Jesús, esa es la Navidad. Claro, entonces estos señores llegaron y abrieron sus cofres. Mire, me llama la atención que cuando salieron a empezar el recorrido, cuando vieron la estrella y empezaron esta travesía, ellos no decidieron arrancar a la Topa Tolondra, sino que cargaron cofres con regalos. Ellos sabían con quién se iban a encontrar. Así es, de lo más básico, ellos llevaban oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza, ¿sí? Era un regalo reconociendo la realeza de Dios como rey, de Jesús como rey. El incienso es solamente dedicado a la deidad, a la divinidad, reconociendo que Jesús es 100% Dios. Y la mirra es con lo que embalsamaban a los muertos. Era como una premonición de lo que iba a ser la vida de Jesús, quien iba a entregar su vida por nosotros, para amarnos y para darnos el perdón de los pecados. Ese es el regalo. Ellos decidieron no llegar con sus manos vacías. Una generosidad sin igual. ¿Cómo estamos llegando tú y yo a presentarnos delante de Jesús? ¿Con las manos vacías? Si lo reconocemos como Rey, podemos y debemos entregarles todo lo que tenemos y todo lo que somos. Lo reconocemos como Dios. Toda nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu es para adorarlo sin igual a Él. Y reconociendo que Él es el mejor regalo que hemos tenido. Por eso, por favor, cuando vuelvas a ver a los Reyes Magos, no son simplemente 3 personajes que se montan en un pesebre. Es una historia que reconoce el regalo de Dios y que nos dispone y nos enseña a nosotros a acercarnos de una manera especial a Jesús. Por eso, como conclusión, quisiera dejarte esta frase. Como los Reyes Magos, una Navidad sin igual es acercarnos a Dios, movernos sin importar la distancia en la dirección correcta para encontrarnos con Jesús, seguir a pesar de los obstáculos para llegar a adorarlo con alegría y sin dudar un segundo, darle a Dios sin reservas lo que somos y lo que tenemos. Una Navidad sin igual, una adoración sin igual, un regalo sin igual. Que tu Navidad sea sin igual. Que no te quedes mirando solamente la estrella, sino que te acerques a Jesús. Que te encuentres con Jesús.
que supere los obstáculos y que escuches solamente su voz, que puedas entregarle toda tu vida, todo lo que eres, todo lo que somos, entregárselo a Jesús.